Bien, entonces estábamos definiendo una clase cliente con algunos atributos, ¿sí? Un cliente está compuesto por DNI, nombre, apellido y un objeto de fecha que se llama nacimiento. Esto es lo que se conoce como composición, lo habrán visto con Daniel, lo hemos visto en laboratorio. Cuando yo compongo un objeto con atributos, ¿sí? Y esos atributos pueden ser incluso otros objetos, como pueden ver en el caso de fecha, se cumple la regla de que puedo decir nombre de clase tiene un y atributo. Si eso es correcto, suena bien, si es correcto, entonces es composición. Entonces, un cliente tiene un DNI, correcto. Un cliente tiene un nombre, correcto. Tiene un apellido, correcto. Tiene una fecha de nacimiento o tiene un nacimiento, correcto. En cambio, con la herencia, vamos a hacer una clase persona. Con la herencia. Y acá vamos a hacer una persona y como podemos ver, una persona va a tener un DNI, va a tener todo lo mismo en este caso. Nombre, char de 50, apellido y también tiene una fecha de nacimiento, ¿no? Por ser persona tiene una fecha de nacimiento, así que vamos a ponerle ese también. Nacimiento, fecha, ¿sí? Entonces, si yo generalizo, si hago la herencia, no sé si vieron el video que armamos, pero si yo hago la generalización, entonces esto automáticamente hace que el cliente herede de persona, ¿sí? Esto es lo que está en el ejemplo. Entonces, al heredar de persona, yo ya no tengo necesidad de andar diciéndole los atributos del cliente que ya los tiene persona. ¿Bien? Ya así como está, el cliente tiene un DNI, un nombre, un apellido y una fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque hereda de persona. Y ahí Guillermo había dicho que un cliente, que no necesariamente una persona va a tener, pero un cliente sí en nuestro sistema, podría ser el tipo de consumidor. Sí, le voy a poner tipo solamente, entero. ¿Bien? Entonces, un cliente por heredar de persona tiene DNI, apellido, nombre y fecha de nacimiento, y además tiene un tipo de consumidor. Podría tener otra cosa. ¿Qué otra cosa tiene que sea exclusivo de cliente y no de persona en este caso? ¿Se les ocurre algo más? Si no, suficiente. El medio de pago, podría tener un medio de pago favorito, pero técnicamente una compra la puede pagar con efectivo, la otra con tarjeta y tendría que admitirlo igual. La fecha de compra no es propio del cliente. Un cliente puede tener muchas compras, entonces no es algo propio del cliente. Lo mismo que el producto. Si yo acá pongo producto para cliente, si yo pongo producto así, entonces un cliente tiene un solo producto y eso no es real en el sistema. En un sistema de ventas, un cliente puede comprar todos los productos si quiere y muchas veces, en varias ocasiones. Así que fecha de compra, producto, cantidad, todo eso va en otras clases. Bueno, mail, ahí está, Carlos dice mail. Y por ahí toda persona en mi sistema no va a tener un mail, pero los clientes sí. Entonces, podríamos poner mail como un atributo solo de cliente y no necesariamente de persona. Agustín dice un ID. Bueno, los clientes podrían tener un ID, eso también está bien, podrían tener un ID que sea entero y que más allá del DNI también lo puede identificar por el código de cliente. ¿Bien? Bueno, ahí tenemos un poco la composición de cliente y entonces la relación que hay entre cliente y persona, ¿cuál es?
En programación orientada a objetos, ¿cómo se llama esa relación que hay entre cliente y persona? Herencia. Bien. ¿Cómo sé yo cuando una herencia está bien implementada de forma semántica, más allá de que en el código yo puedo hacer que cualquier cosa herede de cualquier cosa y para el compilador le va a dar lo mismo? Pero ¿cómo sé yo que una herencia está bien implementada? Cuando digo que la clase base es un o es un tipo de, perdón, voy a decirlo de vuelta. Cuando la clase derivada es un o es un tipo de clase base. Lo escribo acá en el chat. Clase derivada es un clase base. Entonces, ¿un cliente es una persona o un cliente es un tipo de persona? Si alguna de esas dos respuestas a esa afirmación son verdaderas, entonces la herencia tiene sentido. Y fíjense entonces cómo estaba mal decir que un cliente hereda de fecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no yo diría, un cliente es una fecha, y no, un cliente no es una fecha. Un cliente puede tener una fecha de nacimiento o fecha de registración, pero no es una fecha. Entonces no hay herencia, hay composición. ¿Sí? Ojo con eso porque es un error conceptual. Es un error conceptual. Ok, bueno, ahí tenés tiempo para corregirlo. No todo es herencia. Y capaz que hacen un sistema donde no hay herencia y es preferible que no haya herencia a que fuercen una herencia donde no hay y que de algo que si bien va a andar, conceptualmente está feo, está mal, ¿sí? Entonces, para que composición tenga sentido, yo tengo que decir lo siguiente. Clase tiene un y atributo. Entonces, cliente tiene un mail, listo. Eso es composición. Si eso me da verdadero, si eso es correcto, es composición. Entonces, cliente tiene un tipo de cliente, sí, bueno, composición. En cambio, la herencia, yo tengo que decir, clase derivada o clase hija es un clase base. Si eso es correcto, entonces es correcto implementar la herencia. Entonces, la clase cliente es una persona o un cliente es una persona, sí. Entonces, puedo implementar herencia ahí. Porque entonces no iba herencia entre persona y fecha. Porque si digo persona es una fecha, como la respuesta es no, no puedo, no es correcto que implemente la herencia. El autor pregunta, cuando hay composición no hay flecha, solo es nombrarlo en los atributos. Sí, o sea, acá no se preocupen, después van a ver esto que dice UML, esto lo van a ver en TSCI, ¿sí? Y es todo como un lenguaje especial de diagramar clases y diagramar otros objetos. Fíjense que hay cosas como esto, que después van a ver qué es, ¿sí? Este personaje con palitos representa algo y más adelante van a ver qué es. Ahora no se preocupen, con poner una cosa así es suficiente, pero después van a ver que hay otros elementos como agregación, composición, ¿ven? Esas flechas también representan cosas para poder unir las clases, pero con que ustedes hagan la composición así, nosotros estamos más que bien, ¿sí? Que compongan a la persona con la clase fecha, en este caso, ¿sí? Bueno, tenemos persona, cliente, ahí tenemos un ejemplo de herencia y de composición, y habíamos dicho que teníamos productos. Bueno, de productos, ¿qué podríamos tener? Lo voy a poner por acá, la clase de producto. Y es importante que la clase represente solamente los datos de un producto que puede o no haber sido comprado. Entonces, acá no va ni la fecha en que se compró, ni quién lo compró, solo representa el producto, ¿sí? Los enum, no hacen falta que formen parte del diagrama. Si tenés algún enum, que eso después voy a hablar con vos específicamente, Lautaro, si tenés algún enum, lo ponés, viste que el enum forma un tipo de dato, entonces si vos tenés un enum que sea tipo cliente, por ejemplo, lo pones así y a lo sumo haces en un apartado el listado de enumeraciones que tenés, de enums que tenés, ¿sí? Así que no forma parte del diagrama de clases.
Bien, la clase producto, entonces, si me representa las cuestiones básicas de un producto, ¿qué podría ser? Bueno, algo para poder representarlo, entonces vamos a poner ID y entero. Ah, alguien me había preguntado qué significan los signos más, ¿sí? Yo acá lo estoy ignorando, de hecho a veces los borro, pero también tienen un significado, ¿sí? Tienen un significado en este diagrama. El más significa público, el menos significa privado y el numeral significa protegido. Irían con menos, claro, iría con menos. Yo lo saco porque, de vuelta, no estamos haciendo no estamos en una materia de, por ejemplo, donde trabajemos con diagramas de clases de forma formal, por así decirlo. Es el primer diagrama de clase que están haciendo, entonces, si les tenemos que explicar todos esos detalles, se les va a hacer más lío. Entonces, con que ustedes, como alguien había puesto ahí, yo lo hice en Paint. Para mí es suficiente. También podrían haber pegado la declaración de la clase y también iba a ser suficiente para nosotros. Queremos ver cómo son las clases, no queremos que ya aprendan esto. Va a haber tiempo y lo van a aprender más adelante, ¿sí? Entonces, un producto tiene un código, va a tener seguramente un nombre o descripción. Podemos poner una cosa así. Va a tener probablemente un stock. Y podríamos seguir agregando un montón de cosas, pero para hacerlo cortito, vamos a agregar que tenga un precio unitario. Y con eso estamos. ¿Sí? Con esto representamos un producto. Cualquiera. Puede ser cervezas, puede ser... ¿qué más tenían? No sé, el producto en el primer sistema que hicieron que eran platos, ¿sí? Puede representar genéricamente cualquier producto. Después tenemos venta, ¿no? Tenemos venta, entonces tenemos producto por acá. Fíjense que todavía no tenemos manera de relacionar qué cliente compró qué producto, ¿sí? No hay forma todavía. Y ahora viene la clase venta. Que vamos a poner acá. Clase venta. ¿Y qué les parece que tiene una venta? Además de ya adelantarles por acá que va a tener un código de venta. Bueno, va a tener fecha, que es del tipo fecha. Y ojo que no estamos representando una factura como correctamente se debería representar, que es tener el sucursal, tener ¿cómo se llama? El tipo de, uy, no me acuerdo la letra, pero representaba otra cosa eso. Pero no tiene ni la letra ni la sucursal, no tiene nada de eso, ¿sí? Solamente el código para hacerlo más sencillo. Entonces tenemos venta, tiene un código, tiene cuándo se compró y qué más tendría. ¿Qué les parece? Y acá le consulto, Ángel, ¿tendría un producto o tendría el ID producto? Porque eso es algo Bueno, que eso todavía es, no sé. fíjense, es algo interesante que surgió acá. Pero no mencionemos el producto. Estamos todos de acuerdo que una venta tiene que tener un cliente que la compra, ¿no? Tiene que tener quien lo compró. Entonces, acá hay como dos maneras de verlo, y hay una que les va a ser más apropiada o más correcta. Porque yo técnicamente podría poner acá comprador y es un cliente. ¿Bien? Esto conceptualmente está bien. Una venta está compuesta por un cliente. Ahora, imagínense que yo en un cliente tengo a Carlos Jesús. Entonces tengo su DNI, su nombre, que no sé si es Carlos o Jesús, su apellido, que no sé si es Jesús o Carlos, la fecha en que nació, el código de cliente, el tipo y el mail. Tengo todo eso. Con eso represento a un cliente mío que es Carlos Jesús. Si luego hago un... Jesús es el apellido, ok. Si hago una venta, ¿sí? Y pongo el código de venta y pongo la fecha de hoy. ¿Qué pasa si me guardo todo el objeto de cliente acá, con composición? Cuando guarde la venta, ¿qué voy a guardar? Voy a guardar datos innecesarios y probablemente datos duplicados. Si Carlos comprase 100, hiciera 100 compras, tendría su apellido, su nombre, su fecha de nacimiento, su mail 100 veces.
Entonces tengo que buscar como un factor común. Tengo que buscar qué elemento del cliente a mí me representa todo el cliente para no repetir información. Entonces ahí, como dice Agustín, puede ser el DNI de persona, ya que tenemos eso, o el ID de cliente. Yo voy a poner ID de cliente porque es por ahí más correcto, el ID de cliente. Y obviamente ya no va a ser de tipo cliente, sino va a ser entero. Entonces, con esto yo puedo representar a todo el cliente después. ¿Cómo? Con esta ID busco en el archivo de clientes y si encuentro ese ID que debería existir, me genero todo el objeto. ¿Sí? Devuelvo todo el objeto del cliente. Pero después si me fijo en la clase de venta, solamente tengo el ID. O sea que lo único que repito del cliente es el código. No repito el apellido, ni el nombre, ni cuándo nació, ni el mail. ¿Sí? Y piense que el cliente podría tener muchísimos datos más. Podría tener números de teléfono, domicilio, que es algo bastante común. Entonces evito repetir todo eso innecesariamente, como puso ahí Lautaro. ¿Bien? Bueno, queda muy poco, vamos a cortar y entrar inmediatamente, ¿sí? Así no perdemos tiempo, y seguimos haciendo la clase de venta. Y una vez que terminemos de hacer todo este esquema, vemos uno por uno los TPs. Pero me gustaría que esto quede como, porque casi todos tienen cosas como esta, en donde tienen que decidir si ponen el código o la composición de todo el objeto, y fíjense que el código es lo apropiado, lo correcto. ¿Bien? Entonces, corto, salimos y volvemos a entrar. Bien, ¿qué otra cosa les parece que tiene que tener una venta? Entonces, tenemos el código de la venta, que no debería repetirse y que probablemente debería ser autonumérico, la fecha en que se realizó la venta, ¿qué más les parece que debería tener? Bien, los productos que se vendieron, la plata que corresponde el total, ¿sí? Bien, vamos a ver qué pasa con los productos, ¿sí? Bien, adicionales o descuentos, podría haber, exacto. Pero vamos a hacer algo no tan complejo. Vamos a ver cómo podemos hacer para representar los productos. Entonces, si yo hago esto, si uso la misma lógica que hice con cliente, ¿no? Y pongo ID producto int. Bien. Si quiero saber qué producto compró, tendría que venir acá, a producto, buscar el ID y con eso estamos, ¿no? Pero ¿qué limitación tendría entonces la venta si tengo esto así? Si yo tengo un ID producto, el cual puedo relacionarlo con productos, entonces compro uno solo por factura. Imagínense que esto es una ferretería y yo acá quiero comprar un martillo y un destornillador. Necesitaría una venta con un número de factura para el martillo y otra distinta para el destornillador, porque mi clase venta registra solo un ID. Podría tener un solo ID por venta. Eso está mal, ¿sí? Que tenga un solo ID de cliente por venta, eso está bien, pero que tenga un solo producto y está o mal o quedaría un sistema muy, muy sencillo, ¿sí? Donde por cada producto que quiera vender tenga que hacer una venta distinta. Entonces, imagínense si yo digo, bueno, vamos a hacer así, digo, bueno, por venta puedo tener como máximo 20, ¿no? ¿Les parece que está bien eso? ¿No tendría que ser ilimitado o poner por lo menos un límite de precio? No, es un límite, perdón, de compra, digamos. Bueno, el límite sería 20 en este caso. Pero Claro. tendría que ser ilimitado. O sea, si viene alguien y me dice, te compro uno de cada cosa que tenés en tu negocio, y sí, no le voy a decir, no, no, podés comprar 20 nomás, porque el programador me lo delimitó con un vector de 20. Te No, matan. tiene que ser ilimitado, ¿no? Entonces, esto no solo que me limita a 20, sino, ¿qué pasa si yo compro un solo producto?
Si vengo y digo, bueno, quiero un martillo, perfecto. ¿Qué pasa con ese vector? Vas a tener que rellenar los otros 19 espacios. 19 espacios desperdiciados, ¿no? Entonces, tiene que ser lo suficientemente correcto el esquema que planteemos para que si alguien compra una sola cosa, no desperdicie, pero si alguien quiere comprar todo, lo pueda representar. ¿Bien? Entonces, uno diría esto. No sé si se llega a ver ahí, pero algo así, donde con un puntero y como vimos anteriormente, yo pueda pedir memoria, entre comillas, ¿no? Para varios productos. ¿Bien? Ahora, ¿cuál les parece que sería el problema de esto? ¿Qué habíamos dicho que tenía antes de ver clases, cuando vimos archivos, que tenía que pasar con los archivos? Tenían que tener qué característica. ¿Nadie se acuerda? ¿Ser ligeros? No, ahí lo puso O sea, Lautaro. Longitud fija. Longitud fija, ¿sí? Entonces, si yo tengo un puntero acá y después quisiera guardar de alguna manera, si yo guardo un puntero, estoy guardando un int, ¿no? Un puntero entero es un int largo. Entonces, eso en realidad lo que tiene es la dirección de memoria de algo en la memoria que cuando yo cierre el programa va a desaparecer. Pero si me las rebusco para guardar todo lo que esté acá, me llegaría a pasar de que tengo una venta que tendría un producto, después una venta que tendría 5, otra que tendría 10, otra que tendría 1 de vuelta, y tendría entonces archivos de longitud no fija. Entonces también estaría mal. Así que la solución a esto sería no tener acá el producto. La venta va a representar, por ejemplo, el código de venta, la fecha, el cliente, la letra de la factura, si quieren, todo lo que tenga que ver con la venta de forma general. Y después vamos a hacer otra clase que lo que represente es el detalle de la venta. ¿Sí? A ver, si abro acá y pongo ejemplo de factura, este, por ejemplo. Ay, qué lástima. A ver, ahí está. Acá tenemos un ejemplo de factura. Lo que estábamos representando recién era la parte como de la cabecera, ¿no? Teníamos el número de factura, la fecha, los datos del cliente, ¿bien? Y ahora lo que yo quiero representar es cada una de estas filas que hay en el cuerpo de la factura, en el detalle, ¿no? Quiero representar esto, lo que está en el medio acá con gris. Entonces, si vuelvo al diagrama, ¿qué tendría que tener un detalle de venta para poder representar esa mini tablita que tiene toda factura que todos conocemos? Ahí sí tiene que tener el código de producto. Claro, todo lo que dijeron antes. Pero, ¿qué otra cosa además de todo lo que dijeron antes? Ustedes dijeron el código de producto entero, ¿sí? Dijeron cantidad entero. ¿Qué más? ¿Iría la fecha acá de la venta? ¿Iría el cliente? Bien, podría poner el precio unitario. Podría poner el precio unitario. Y ahí surgió lo que estaba esperando, que lo dijo Carlos y lo preguntó Silvana. ¿Por qué no iría la fecha acá o por qué no iría el ID cliente? Y Carlos dice, no, porque eso ya está en la venta. Ahora, ¿yo puedo saber acá este detalle de venta a qué venta le pertenece? Con lo que tengo hasta ahora. Yo sé qué producto es, qué cantidad,
que precio unitario del producto, pero no sé todavía qué venta es. Falta el ID de venta. Entonces acá vamos a poner, acá está, ID de venta entero. Bien, entonces ahí sí podemos decir, para la venta 10, tengo el producto 5, cantidad 2, precio unitario 100. Y así cada uno de los elementos que yo quiera. Entonces, ¿por qué no va el cliente acá? Porque lo tengo acá. Entonces, si yo quiero saber qué cliente compró qué producto, vengo. Con el ID cliente lo busco en venta. ¿Sí? Lo busco en venta. Si aparece ese cliente, me fijo el ID de la venta, lo busco en detalle venta, el ID de venta, y acá está el ID de producto, y acá podría mostrar el nombre del producto. Tengo que hacer toda esa recorrida para poder llegar a ver qué productos compró cada cliente. ¿Sí? Vamos a hacerlo con una planilla. Acá tenía. Perdón, Ángel, el ID de venta no iría en la venta propiamente dicha, porque sería un ID por factura, por venta. O sea, Acá está el ID de vos venta. claro, pero para Y acá también. relacionarlo con el otro y poder darlo, lo tenés de otro lado de allá. Y ahora les armo rápidamente, ¿sí? Vamos a hacer acá clientes y lo voy a hacer más chiquito. Voy a poner ID, apellido y nombre para que sea más chiquito. Productos, ID y descripción solamente. Y precio. Entonces, clientes 1, 2, 3. Apellido, vamos a usar los de acá. Ovalle, Guillermo, Jesús, Carlos, Ferrari, Silvana. Bueno, hay 3 clientes. Productos también 3, vamos a poner así. Y descripción de productos vamos a poner, por ejemplo, lavandina, está bien, alcohol. Coca, Fernet y vino. Entonces, lavandina, ya ni sé cuánto vale, pero bueno, me imagino que vale como 75 pesos. Alcohol vale como 200 pesos. Y vamos a poner acá agua mineral, muy sanito, 80 pesos. ¿Sí? Ahí tenemos los diferentes productos que comercializamos, los clientes. Y ahora vamos a trabajar con ventas. Entonces, yo quiero decir que Carlos me compró algo hoy, ¿no? Entonces tengo el ID de venta, habíamos dicho el ID de cliente, la fecha y por ahora nada más. Entonces, el ID de venta va a ser la primera venta. Hoy abrí el negocio y vino Carlos Jesús y hoy me compró algo. Pero en ventas no pongo qué compró. ¿Bien? Entonces, en detalle venta, ¿sí? En detalle venta, sí voy a poner qué compró en detalle, valga la redundancia, por eso se llama así. Entonces teníamos el ID venta, el ID producto, la cantidad y el precio unitario. ¿Bien? Entonces, el código de venta va a ser 2. Imagínense que Carlos me compró agua mineral. Entonces es el producto 30, me compró un pack de agua, 6 unidades, y el precio unitario era 80. ¿Bien? Y nada más. Y después vino en otra venta, Silvana, también hoy, y esta es la venta, perdón, esta es la venta 1. Y en la venta 2, ¿sí? Silvana compró las 3 cosas. Compró una lavandina, compró un alcohol y compró agua. 2 unidades de agua. ¿Bien? Entonces, acá se puede notar claramente, con este esquema que armamos, que la venta 1 fue un solo producto el que se vendió, porque en detalle venta aparece una sola vez. Y la venta 2 fueron 3 productos distintos los que se vendieron, porque aparece 3 veces el ID de venta 2. ¿Está bien? Y a su vez, si yo sumo las cantidades, puedo saber la cantidad total de elementos que se vendieron en una venta, si quisiera. Y si sumo el producto de la cantidad por el precio unitario, podría saber el total de la venta.
Bien. Bueno, ¿y por qué les parece que guardamos el precio del producto y no lo obtenemos a partir del código del producto? O sea, si yo quisiera ver el nombre del producto que vendí, con el código 30, vendría acá al archivo de productos y mostrar agua mineral. ¿Bien? ¿Por qué no hago lo mismo con el precio? Ajá. ¿A qué te referís, Silvana? ¿Querés comentarlo con el micrófono? De repente me quedé callada. No, no sé por qué dije eso. Bueno, está bien, ¿eh? A ver, ¿por qué Repetí la pregunta. Ahí va. la descripción no la guardo en el detalle venta y si la tuviese que mostrar al producto que vendí, con el código lo busco en el archivo de productos y luego muestro cuál es el producto, pero el precio unitario sí lo guardé en detalle venta. ¿No es por la cantidad? O sea, vos lo que pasás a producto sería el múltiplo, digamos. No, yo en detalle venta lo que hago es guardar el precio unitario. ¿Ven? Es el mismo. Es el mismo valor que está en productos, el precio unitario. Bien, ahí Jonathan está bastante... No es por el IVA, pero sí tiene que ver con eso que puso Jonathan ahí. Imagínense lo siguiente. ¿Cuánto valía el alcohol antes del coronavirus? ¿Valía 200 pesos la botella? Yo la verdad que no sé. Era gratis. Más o menos. Supongamos que valía, no sé, 100 pesos, ¿sí? Y después con el coronavirus, en Argentina, pasó a valer el doble. Si yo no me guardase esto, y hoy quisiera ver la compra que hizo Carlos, por ejemplo, ¿cómo hago para obtener el precio? Tengo que venir con este 30 acá, venir a productos y fijarme el precio unitario. Pero este precio es el de hoy. Y esta venta yo por ahí la hice hace 3 meses. Y el precio no va a ser el mismo. Entonces yo lo que tengo que hacer es guardarme acá cuál es el precio que tenía el artículo cuando lo vendí, porque si después cambio el precio, no me tiene que cambiar hacia atrás los valores de las ventas. ¿Bien? Entonces, si empecé vendiendo en el año 2000 con este producto, con este sistema, y el alcohol por ahí valía 2 pesos. Entonces, si hoy tuviese que elaborar el listado, yo tengo que fijarme, tengo que saber cuánto era el precio en ese momento y no el de hoy. ¿Bien? Pasa que yo, fíjate, si yo no guardo en la venta el precio del producto, la única manera de obtener el precio del producto es yendo a productos y fijarme el precio unitario. Y este precio unitario puede cambiar constantemente. Entonces vos tendrías que guardarte acá el precio unitario del producto en el momento de la compra, ¿sí? O de la venta en este caso. Y acá eventualmente si uno quiere, no sería lo ideal, pero si uno quiere por una cuestión de comodidad, podría poner el total de la venta. Entonces el total para la venta 1 es de 6 por 8, 48, o sea, 480. ¿Sí? Guardarse ya la suma del producto de todos los elementos vendidos. ¿Sí? La suma del producto de esto para la venta 1, la suma del producto de esto para la venta 2 y así. Si quieren, venta podría tener un atributo que se llame total con esa cuenta ya hecha. Pero si no, lo podrían elaborar cada vez haciendo la suma del producto de toda la cantidad por precio unitario de todos los productos que se hayan vendido en esa venta. ¿Sí? Así que el total podría no ir, pero sí tiene que ir el precio unitario del producto cuando lo vendí. Porque si después cambia, yo lo que tengo que hacer es registrar cuánto valía, ¿sí? En el momento. Pero más allá de eso, que es algo puntual de la venta, fíjense que nunca guardé todo el objeto completo. Y eso es algo que les quería aclarar el día de hoy, que por ejemplo, venta
si bien tiene un cliente, yo lo que hago es guardar el código del cliente. Y detalle venta, si bien tiene una venta, solo lo que hago es guardar el código de venta. Y lo mismo con el código de producto. Y así, no guardo todo el objeto completo, porque si no duplicaría, ¿sí? Muchísimo y aumentaría muchísimo el tamaño del archivo por cada registro que guarde. Imagínense en el diagrama que hicimos recién, si yo incorporo la entidad de vendedor y quiero saber cuál fue el vendedor que realizó la venta, ¿qué tendría que hacer? Agrego una clase y la llamo vendedor. Bien, ¿qué tendría que hacer? Imagínense que el vendedor tiene un usuario y usuario y clave. Entonces tenemos un usuario, que es un vector de char, y clave. Y el nombre de usuario me representa el vendedor, por ejemplo. ¿Sí? Eventualmente podría decir que un vendedor es una persona, para poder saber el nombre, apellido, cuándo nació, y con eso saber los datos de persona. No estoy encontrando la flechita de... Es esta. Entonces podría heredar de persona también, ¿no? El vendedor podría ser una persona. Así que inmediatamente al hacer esto, tiene DNI, nombre, apellido y fecha de nacimiento. Ahora, ¿qué otra cosa más tendría que tener el sistema o qué cambio más tendría que agregar para que esto impacte? Porque si no, hasta acá tengo un registro de vendedores, pero ¿qué hacen los vendedores? Hacen ventas, venden. Entonces, yo tendría que poder relacionar las ventas que hizo cada vendedor, para después, por ejemplo, cobrar una comisión. De hecho, comisión me gustó, lo voy a poner como atributo de vendedor, ¿sí? Va a tener la comisión actual que cobra por venta. Comisión, float. ¿Bien? Entonces tenemos vendedor, que es una persona y tiene todo eso, y a su vez tiene un usuario, una clave y una comisión. Ahora, ¿cómo sé qué ventas hizo cada vendedor? Bien, me tiene que pedir cada vez que hago una venta quién es el vendedor, o si está logueado, por ejemplo, tendría que tomar el código del vendedor por cada venta. Como dice Matías o Matias, no sé cómo se pronuncia, sería así. Ahora bien, ¿cuál es el ID vendedor? Bueno, no hay. Podría ser el DNI de la persona o podría ser el nombre de usuario. Acá, como queramos, total, esto no va a ser un sistema que después codifiquemos, pero podría ser cualquiera de las dos cosas. Pero lo que tengo que hacer es cambiar la clase venta y agregarle el código de vendedor. ¿Sí? Tendría que agregar el código de vendedor, que podría ser un char de 20, si es el nombre de usuario. O un char de 12, si es el DNI. ¿Sí? Tiene que coincidir eso. Acá tenemos el código de cliente, que es un entero, porque en la clase de cliente el ID es un entero. Y listo, ahí quedaría resuelto. Porque luego ahora en el archivo de venta, ¿sí? Cuando lo cargue, me va a pedir también cuál es el código de vendedor. Entonces yo después puedo saber qué vendedor hizo cada venta, ¿sí? Recuerden que a la venta también habíamos dicho que podría eventualmente tener el total, si no quiero hacer la cuenta cada vez que muestro el total de la venta. Me guardo el total como float, que sería la suma del producto de cantidad por precio unitario de cada detalle venta de esa venta, ¿sí? Acá tendría el total. Una pregunta, Ángel. El usuario de vendedor funcionaría como un ID de vendedor, Sí. que es de ahí, ok. Sí. Pero bueno, esto se suele llamar una regla de negocio o regla del sistema. Yo decido que el usuario sea el ID del vendedor, pero también podría tener, si quiero, un ID entero
Y listo. Y acá pongo ID vendedor int. Tranquilamente, ¿sí? Listo. Lo que tengo que garantizar cuando uso un ID es que sea algo único, es decir, que no se pueda repetir. Entonces, si mi usuario es el ID de vendedor, entonces no puede haber dos vendedores con el mismo usuario. Y tiene sentido, porque no podría haber dos vendedores con el mismo usuario, ¿sí? Así que no podría haber dos personas con el mismo DNI, técnicamente. Entonces, ahí habría que hacer esa validación en el sistema, ¿sí? De hecho, en Argentina, no estoy seguro, pero me parece que el DNI solo no es único. Es DNI más género, si no me equivoco. Pero no importa, obviamente es una simplificación acá. Bien, acá tendríamos un diagrama de clases como para poder agregar en el informe, ¿sí? Y fíjense que cada elemento que yo quiero representar en el sistema es una clase y se relaciona después con el resto de las otras clases que hay, ¿sí? O por lo menos de los otros IDs del archivo. Yo acá podría agregar, por ejemplo, una clase que me represente la categoría de producto, porque un producto es de limpieza, pero otro producto puede ser de, qué sé yo, de bebidas o almacén. Entonces tendría probablemente un código de categoría y un nombre de categoría. Entonces con esto yo tengo la posibilidad ahora de representar diferentes categorías de productos, ¿sí? En el caso de otro sistema podría ser, no sé, el tipo de cerveza o podría ser el tipo de, el género de una película en el sistema de cine. Y después lo que tendría que hacer es al producto agregarle el atributo con el cual yo pueda después decir a qué categoría pertenece. Y de vuelta, no sería acá... no me digas que perdí todo. Espera, permanecer en la página. Tienen que andar por acá. Tengamos fe. Bien. Decía, de producto no guardo la categoría, eso lo quiero decir varias veces para que no les pase, no guardo todo el objeto de categoría, solamente me guardo el ID categoría, que es un entero. Y después si quiero saber cuál es el nombre de la categoría, con este número entero, lo busco en el archivo de categorías, y si lo encuentro, tengo el objeto completo. Y ahí puedo buscar el nombre y cualquier otro dato que tenga, ¿sí? Bueno, básicamente con esto tienen, después acá si usan este software pueden exportar esto como imagen, ¿sí? Y poner eso en el informe. Si todavía hay gente que necesite entregar el informe con el diagrama de clases corregido. Bien, esto es lo que le queríamos mostrar hoy cada uno, Brian y Juan, con su grupo. Otra consulta que teníamos para hacerles es, creo que Brian y Juan les había comentado el jueves pasado, que yo no estuve, si querían una especie como de taller, pero de sistema de gestión, ¿no? Donde se ejemplifique de a poquito y, bueno, con el tiempo que lleve, un ejemplo completo de un sistema de gestión, por ejemplo, con 2 archivos, como para que tengan eso de ejemplo. ¿Están interesados o ya están? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces lo que vamos a poner en el campus virtual es una consulta para que podamos definir un día y un horario, ¿sí? Con Brian y con Juan vamos a pensar qué días y horarios nosotros podríamos hacer ese taller, que llevaría unas horitas, no tanto, pero un rato, y lo ponemos como consulta, y cada uno elige, y el más elegido sería el día que usemos, ¿sí? Puede ser sábado, puede ser, no sé, viernes, lunes, martes, después vemos, ¿sí? Ustedes eligen, y el más votado sería el día y horario que haríamos algún caso. Porque como para hacer un video o videotutorial de esto, sería larguísimo. Entonces tendría que ser como una especie de tallercito donde incluso participen.
Así que después vemos eso. Pero bueno, acá entonces quedó un ejemplo de cómo hacer un diagrama de clases, cómo encarar un conjunto de clases y relacionarlas entre sí. Tratar de no usar la composición completa para que si yo guardo en archivo eso, no se haga como un desperdicio de espacio, ¿sí? Y con esto sería listo. Yo dejo acá de grabar, ya estaría.